Buenos días. Bien, me ha tocado estar hablando en estos días, sobre todo el jueves, en una conferencia a distancia por Zoom acerca de la apostasía del mundo. Hoy quiero traerles un tema similar, no igual, que es acerca de la apostasía en la iglesia. Vamos a estudiar la epístola de Judas. Hoy no vamos a terminar desde ya, pero esperamos entre hoy y el jueves poder avanzar en estos temas. Y si nos queda algo pendiente, quedará para otro momento. Vamos entonces a el anteúltimo libro de la Biblia, que es la epístola de Judas. Epístola universal, dice aquí, de San Judas apóstol. Es un texto breve, contundente, donde Judas dice una serie de cosas que realmente no resultan muy simpáticas. Vamos a ver que a él le hubiera gustado hablar de otras cosas. Vamos entonces a leer a partir del versículo 1. Dice: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe, que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales, de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado o ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Por cuanto el arcángel Miguel contendía con él, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín, y se lanzaron por lucro en el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente,
y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencerlos. A otros, salvad arrebatándolos del fuego. Y de otros, tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria, con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Desde ya que no vamos a ver todos los versículos, vamos a ver hasta donde el tiempo nos dé. Luego haremos un cierre y la próxima vez continuaremos con el resto. Indudablemente que el autor, según la coincidencia general de los estudiosos, es Judas, el hermano del Señor, que lo tenemos allí en Mateo 13 y en Marcos 6 aparece. Y ya desde el comienzo de esta epístola tenemos preciosas enseñanzas, ya desde el saludo, de los versículos 1 al 4. Fíjense cómo se presenta. Judas, siervo, esclavo, significa allí la palabra, y después dice hermano de Santiago. Santiago seguramente el autor de la epístola de Santiago, ambos hermanos del Señor. Esto ya nos habla desde el comienzo de su humildad, de la humildad de Judas. En primer lugar, se llama y se presenta a sí mismo como esclavo de Jesucristo, a pesar de que desde el punto de vista humano era hermano, según la carne del Señor Jesucristo. Vemos que ya desde el comienzo Judas no hace alarde de su honroso parentesco, sino que se presenta como esclavo de Jesucristo. Él podría decir: acá el que habla es el hermano del Señor, abran bien los oídos. No, esclavo de Jesucristo. Pero además, reforzando aún más su humildad, parece ser que Judas era un hombre que estaba contento con ocupar el segundo lugar. Porque fíjense, se contentaba con ser conocido como el hermano de Santiago. Cuando alguien dice el hermano de, el hijo de, está poniéndose en un segundo lugar, porque el otro, digamos, el referente sería el personaje principal. Y Judas aquí se presenta entonces con esta humildad. ¿Pero por qué resalto esto? ¿Por qué resalto esto de la humildad? Porque Judas en su epístola va a levantar la voz firmemente, con mucha energía, contra falsos maestros, contra enemigos de Cristo, contra enemigos de la Iglesia. Y él podría perfectamente, siendo que va a presentar un mensaje duro, podría presentarse ya desde el comienzo: ojo que el que está acá es el hermano del Señor. Es decir, yo voy a decir algo duro, algo que a más de uno va a ofender, y presento primero mis credenciales, la chapa, ¿no? Pero Judas, soy esclavo del Señor Jesucristo y el hermano de Santiago. Soy un segundón, ¿no? Como decir. Y esto es importante porque cuando una persona queda despojada de toda prerrogativa humana, de todo derecho humano, de toda prerrogativa
prerrogativa, de todo privilegio humano, es cuando más resalta con toda la fuerza la autoridad de Dios. Para que la autoridad de Dios se manifieste a través de nosotros, tenemos primero que ser humildes, renunciar a las prerrogativas humanas. Y eso sobre todo cabe a los que han tenido estudios. Miren que acá está hablando alguien que estudió esto, aquello y lo otro. Miren que acá está hablando alguien que es profesor de tal lugar y tal otro lugar. Eso no sirve. Eso puede servir a los efectos humanos. Me acuerdo que esto pasó hace poquito. Yo di una charla el jueves pasado y hicieron un flyer, una invitación. Y ahí pusieron todos los títulos. Es profesor de tal lugar, de tal otro lugar, tiene tal título. Yo le preguntaba a los hermanos, ¿para qué escriben todo esto? ¿Por qué no ponen Mariano Laudón y punto? No, porque es importante para los que no te conocen, que sepan quién eres. Bueno, son criterios. No me iba a pelear con los hermanos, son criterios. Lo cierto es que cuando renunciamos a nuestras prerrogativas humanas, a nuestras chapas, es cuando puede manifestarse a través de nosotros la autoridad de Dios. Y acá Judas va a necesitar mucho de la autoridad de Dios, porque ustedes escucharon todas las cosas que dice. Todos los calificativos que le ponen los falsos maestros. Es una carta dura. Primero, él se presenta de esta manera, humilde, siendo el segundo, sin hacer alardes humanos. Y después usa 3 palabras para describir a los cristianos. ¿Quiénes son estas personas a quienes Judas dirige su carta? En primer lugar, son los llamados. Dice, a los llamados, dice. Versículo 1. Pues santificados en Dios Padre, guardados, son llamados. Acá la palabra llamar tiene 3 usos en la Biblia, la palabra griega. El primer uso es convocar a alguien a una misión, a un deber, a una responsabilidad. No es solamente llamar a alguien por la calle, Señor, me dice la hora, por favor, no. Es llamarlo para encomendarle una responsabilidad, una misión. Ustedes y yo como cristianos hemos sido llamados por Dios y Él nos encomendó una misión, una responsabilidad. La primera misión para la cual fuimos llamados es para ser sus representantes aquí en la tierra. Para mostrar a Dios, para mostrar a Cristo aquí en la tierra. Es lo que comúnmente la Biblia llama glorificar a Dios. Glorificar a Dios es hacerlo conocer, es mostrarlo, reflejar a Dios. Dios, el Señor, Dios a través de su Hijo nos ha llamado para una misión suprema, una responsabilidad tremenda. Ser representantes de Él, mostrar a Dios ante el mundo, que el mundo vea a la iglesia y vea algo que sea de cómo es Dios. Que nos vea a nosotros actuar, proceder y vean algo sin necesidad de que hablemos, nos vean en nuestra conducta, vean algo de cómo es Dios. Esa es nuestra gran misión. Otro uso de la palabra llamado es invitar a una fiesta o celebración. Invitar a una fiesta o celebración. Y me recuerda ese texto que dice que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Cuál es la celebración a la que Dios nos ha llamado? Celebrar, adorar el nombre de Dios. Dios llamó a un pueblo para que sea su representante en el mundo y ese pueblo debe adorarlo. Una de las principales funciones de la iglesia es rendir permanentemente un culto de adoración a Dios. Y Dios nos ha convocado a esas fiestas, que celebremos todos sus atributos, que le glorifiquemos y que le adoremos. Tremenda responsabilidad también. Que toda nuestra vida suba como olor fragante y sea una adoración permanente a Dios, no solo el domingo
de 9 a 10 de la mañana, ¿no? Lo que decimos reunión de adoración. Sí, todas las reuniones son de adoración, todas. Nuestra vida diaria debe subir como adoración a Dios. Y Dios debe agradarse de que nuestras vidas, nuestros pensamientos, nuestras palabras de todo el tiempo sean adoración. O sea, adorar es reconocer a Dios por lo que es, rendirnos ante Él, reconocer su majestad. Y en tercer lugar, esta palabra llamado también se usaba para citar a una persona a juicio. O sea, tres usos se le daban. Citar a una persona a juicio. Todos aquellos que hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador, aquellos que en algún momento en nuestra vida hemos reconocido nuestros pecados, nos hemos arrepentido y hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador personal, todos hemos sido librados del juicio penal, del juicio de condenación. Hemos sido librados de la pena del pecado. Lo que yo siempre pregunto cada vez que predico la palabra, aunque mis oyentes sean prácticamente todos personas conocidas, siempre pregunto, todos los que estamos aquí sentados, ¿estamos seguros de estar libres del juicio penal de Dios? Porque nuestros pecados acarrean el juicio de Dios y la condenación, la pena por el pecado, dice la Biblia, es la muerte. Muerte como separación de Dios. Estamos separados de Dios. Cuando nosotros recibimos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, somos librados del juicio, de la pena y de la condenación. ¿Por qué? Porque la pena, el juicio, cayó sobre Cristo en la cruz. Como el juicio de Dios cayó sobre Cristo en la cruz, si yo tengo fe en Jesucristo, estoy libre del juicio. Jesucristo murió, pagó la pena, murió en mi lugar y en tu lugar. Entonces, ni vos ni yo, ni usted ni yo, estamos expuestos al juicio condenatorio de Dios, porque ese juicio condenatorio de Dios fue satisfecho, descargado, completado sobre la persona de Cristo en la cruz. Ahí es donde Jesucristo recibió el juicio, donde Dios lo abandonó. En ese momento que Dios lo abandonaba, Dios le dio la espalda a Cristo, eso quiere decir. Lo abandonó, quedó solo en la cruz. El juicio de Dios se descargó sobre él. El juicio que merecían todos nuestros pecados, todos los pecados de todos los seres humanos del planeta. Los seres humanos que vivieron, que viven y que vivirán en el planeta Tierra. Todo ese cúmulo de pecados fue colocado en la cruz sobre el Señor Jesucristo. Y ahí se descargó el juicio. Ahí es donde dice el himno, su santa vara Dios blandió, hiriéndote a ti. Dios mismo te desamparó para ampararle. Y el Señor Jesucristo moría en lugar de cada uno de nosotros. Cuando nosotros le reconocimos como nuestro Salvador, depositamos nuestra fe en Él, reconocimos que nuestras buenas obras no nos iban a salvar jamás, sino solo la fe en Cristo. En ese momento fuimos librados de pecado, de condenación. ¿Cómo es que esta palabra llamado significa también citar a una persona a juicio? Si Dios no va a ejecutar su juicio penal sobre mí, porque ya lo ejecutó sobre Cristo. Bueno, indudablemente que todos nosotros los creyentes en Cristo tenemos que tener en vista todo el tiempo en nuestra vida, tener en vista un juicio al que sí vamos a ser sometidos. No es un juicio donde se va a considerar temas de salvación, porque la salvación ya está asegurada y en ese juicio, en ese tribunal, no se va a evaluar acerca de la salvación de la persona, sino acerca de los premios que Dios les va a dar a los creyentes. Es el Bimá o Bemá o Tribunal de Cristo. Quedó en blanco.
Nicolás tiene un libro escrito sobre el tribunal de Cristo, que seguramente ustedes lo han leído. Entonces, todos nosotros, llamados a una tremenda misión, convocados por Dios a ser adoradores, también estamos llamados a tener siempre en nuestra vista ese momento donde rendiremos cuentas ante Cristo en su tribunal acerca de las obras que hayamos hecho en esta tierra. No para poner en juego nuestra salvación, vuelvo a decirlo por tercera o cuarta vez, sino será el momento donde el Señor buscará premiarnos por aquellas obras de amor que hayamos hecho en nuestra vida cristiana. Dice un autor que se convirtió al borde de la muerte. Él sabía que las puertas del cielo se abrían, pero él también sabía que había perdido su vida en el pecado, en el mundo. Y el autor escribe, sabiendo que iba a ir a presentarse delante de Dios, he de ir sin ningún fruto que presente a mi Señor. No le llevo ni un trofeo, ni un servicio de valor. He de ir sin ningún fruto, he de ver a Cristo así, con el tiempo mal gastado. He de presentarme allí. Cuando traspasaron ese himno a nuestro himnario, con muy buen criterio, los hermanos que elaboraron el himnario pusieron todo bajo signos de pregunta, no es una fe. Nosotros cuando cantamos ese himno no cantamos que vamos a ir sin ningún fruto, es una pregunta. ¿He de ir sin ningún fruto que le lleve a mi Señor? Es una pregunta que nosotros tenemos que contestar con un no rotundo. De la muerte no me asusto. Cristo es ya mi Salvador. Por Él nada yo he hecho. Eso sí, me da dolor. Entonces somos convocados a tener en nuestro recorrido por este mundo siempre ante nuestra vista la eternidad. De modo que podamos hacer aquellas cosas en esta vida que tienen relevancia eterna. Aquellas cosas que permanecen, aquellas cosas que van a perdurar por la eternidad. Lo que el Señor llamó acumular tesoros en los cielos. Donde aquello que se nos dé no nos será quitado. Y esta es la manera en que Judas se presenta o llama a los creyentes, los llamados. Pero después también hay otra expresión que usa, amados. Amados. Aquí en el versículo 3. Los destinatarios de la epístola, de la carta de Judas, son personas a quienes Dios ama. Por eso que esa tarea que Dios les encomienda a los llamados, esa responsabilidad, no es una carga. Vení, me llevas por favor esta valija de 50 kilos y así favor es más cómodo. No, esas personas Dios los llama, a nosotros nos llamó, nos encomendó una tarea, pero que para nosotros es un honor, no es una carga. Porque somos personas a quienes Dios ama. Por eso el Señor es capaz de decir que su carga es ligera, su yugo es fácil. Porque al que ama realmente, al que se sabe amado por Dios, esas cargas que tendrá que llevar son indudablemente ligeras. Y cuando amamos realmente al Señor, las llevamos con gusto. Sentimos que es un honor que el Señor nos haya encomendado una misión. Un honor que no está, para el cual no estamos nunca a la altura, ¿no? Pero en tercer lugar hay otra expresión que el apóstol usa. Dice, guardados en Jesucristo. Los destinatarios de la epístola de Judas son personas a quienes Dios llamó, son personas a quienes Dios ama y además son personas a quienes Cristo guarda. La expresión griega es guardados continuamente. Sería la expresión bien en todo su significado.
guardados continuamente. Esto es importante lo que va a decir esto de guardados, porque Judas va a empezar a nombrar toda una serie de situaciones muy difíciles. Judas va a pintar un panorama trágico, la verdad es esa. Y es cierto que muchos que pueden leer la epístola de Judas pueden sentirse realmente desanimados, porque Judas presenta, como les digo, un panorama trágico de lo que van a ser estos falsos maestros. Pero ya de antemano les dice, tranquilos, ustedes están guardados. Los verdaderos, los fieles creyentes, los verdaderos hijos de Dios, tienen garantizada la consumación final de la salvación. Ustedes están guardados. Tranquilícense. Lo que ahora va a venir no es una, digamos, no debe hacer temblar, hacer resquebrajar la fe. Ustedes son guardados. No se desanimen. Esos horrendos males que ahora va a mencionar tienen como protagonistas aquellas personas que nunca fueron salvas, que son creyentes solo nominalmente, que se han infiltrado en las iglesias, pero que nunca fueron salvas. Ustedes están guardados, son guardados por Cristo. Han obtenido la salvación por fe y por gracia, y esa salvación, hay una garantía de que esa salvación va a ser consumada el día de Jesucristo, cuando estemos en su presencia. ¿Cuál es el objetivo entonces de la epístola, de esta breve carta? Una vez más, en los pequeños detalles tenemos grandes enseñanzas. Judas nos dice que tenía la intención original de escribir acerca de un tema de gran significado teológico. Judas se siente a escribir, no sé si se lo haya sentado, acostado, no sé. Judas se dispone a escribir y tiene en su mente su objetivo, su propósito inicial, es escribir acerca de un tema de importancia teológica, que es, dice, nuestra común salvación. En el campo de la teología, la doctrina acerca de la salvación se le pone un nombre medio raro, que es la soteriología, ¿no? La soteriología. Judas iba a escribir algo así como un tratado de soteriología, iba a escribir acerca de la salvación. Probablemente escribiría acerca de la redención, probablemente escribiría acerca de la propiciación, probablemente también escribiría acerca de la doctrina de la expiación, probablemente escribiría acerca de la doctrina de la adopción y todas las doctrinas, digamos, que tienen que ver con nuestra salvación. Son temas que nos llenan de gozo, de alegría, de felicidad. Sin embargo, algo pasó. El Espíritu influyó de tal manera en él que sintió un cambio de dirección. Ya no sería suficiente escribir un ensayo doctrinal. Ahora había un tema urgente que adquiría una importancia crucial, que era escribirles, darles una advertencia. Imagínense a Judas, dice, yo les quiero escribir acerca de la salvación. Y de pronto Judas se entera, Judas llega a su conocimiento, el Espíritu lo guía y ve a lo lejos, ahí avisorando tremendos problemas, tremendas calamidades para la iglesia. Y Judas cambia de dirección y elige escribirles una verdadera advertencia y un fuerte llamado a la lucha, a contender ardientemente por la fe. Yo iba a pedir ese himno que dice, porque los que estamos acá no nos caracterizamos mucho por la juventud, pero en el Señor todos somos jóvenes, contendamos jóvenes por la fe. Yo iba a pedir ese himno, pero bueno, se me pasó el tiempo. Entonces, ¿qué importancia es ser sensible a la guía del Espíritu y a la necesidad de los hermanos? Creo que yo lo comentaba el otro día. Qué importante es estar, cuando nos toca tomar la palabra, es estar
en conexión con el Señor, en guía con el Espíritu, mirar lo que necesitan los hermanos y poder ser flexibles, cambiar tal vez nuestros planes. Hoy yo tenía la intención de hablar de tal cosa, bueno, pero puedo cambiar el plan guiado por el Espíritu, puedo postergar mis preferencias. No se trata de tomar los temas que más me gustan, los temas que prefiero, los temas que más domino, no. Se trata de buscar la guía del Espíritu y alimentar a la iglesia con lo que la iglesia necesita. Es la guía del Espíritu, indudablemente. Hay un grupo de hermanos, cuento esta pequeña anécdota también, hay un grupo de hermanos que me insiste de una manera insistente: ¿cuándo vas a escribir algo? Quieren que escriba, me pongo a escribir un libro, no sé. Y yo les digo, la verdad que por ahora no me siento movido a escribir, pero por una razón. Todavía el Señor no me dejó claro sobre qué escribir. Y no se trata de ponerse a escribir un libro así según lo que a mí me gusta, lo que yo prefiero, me gusta este tema. No, se trata de que el Señor te diga claramente que lo que vas a escribir sea realmente lo que Dios quiere y para bendición de Él. Y yo le digo, hermano, por ahora el Señor no me dio claramente sobre qué tema ponerme a escribir. Entonces no siento esa sabiduría de parte de Dios, esa guía, y entonces por el momento y hasta que el Señor no me diga claramente no lo voy a hacer, ¿no? Y esto tendría que ser también nuestra conducta también cuando nos toca hablar, ¿no? Hasta que el Señor no nos guíe, no nos dé la convicción. Entonces, un autor dice así: Judas tiene la mente de un teólogo, él quiere escribir acerca de la salvación, pero el corazón de un pastor. Ve la necesidad y dice, no, esto es para otro momento, ahora hace falta eso. La mente de un teólogo y el corazón de un pastor. No recuerdo bien qué autor dice esto porque no lo anoté, pero esa frase no es mía. Bien, ¿cuál es la situación ante la que se encuentra Judas? Y ya vamos llegando a un tramo final, y miren ustedes, no hemos ni empezado todavía. Pero ya va a haber tiempo, si Dios permite, para estudiar bien esta epístola. ¿Cuál es la situación? Miren, las semillas de la apostasía estaban siendo sembradas en la iglesia, muy tempranamente. Realmente todas las herejías y las desviaciones que vemos hoy son las